Abundando un poco más sobre lo que se conmemora hoy del 2006, que un día como hoy Saddam Hussein fue condenado a morir en la horca, tenemos que decir que aunque se le atribuyeron muchos hechos sangrientos, el juicio por el cual se determinó dar la pena de muerte fue por la responsabilidad en la muerte de 148 personas la, de la rama chií del islamismo. En la aldea de Duyail, en 1983, le sacaron ese expediente y por ese expediente fue que fue finalmente juzgado, aun a pesar de todos los crímenes que se le atribuían. En el 2004, un día como hoy, la revista Nature publicó el descubrimiento de una proteína que regula la proliferación de las células madres sanguíneas e interviene en la conservación de su integridad, lo que es importante en la investigación contra el cáncer. Muchos años después, en el 2004, en Chile, fue por primera vez que el ejército de ese país asumió su responsabilidad como institución en las violaciones de derechos humanos cometidas durante la dictadura de Pinochet. Un 5 de noviembre de 1999, finalizó la quinta Conferencia Internacional del Clima en Bonn, Alemania, con el objetivo de establecer normas para luchar contra el cambio climático y reducir las emisiones de gases del efecto invernadero en la atmósfera. Fue la primera vez que se vio como un riesgo contra el cual había que actuar, el cambio climático. Bien. En 1982, un día como hoy, se inauguró la central hidroeléctrica Itaipú, en la frontera entre Paraguay y Brasil. Hasta ahora la hidroeléctrica más grande del mundo, una obra que, como habíamos dicho en días anteriores, fue una obra de infraestructura para beneficiar a dos países con generación de electricidad y aprovechamiento del agua, aun cuando uno de los dos países estaba siendo gobernado por una dictadura. En 1968, un día como hoy, se eligió como presidente en 1968 a Richard Nixon con el 43.4% de los votos. En 1838 se proclamó la independencia de Honduras al separarse de la Federación Centroamericana. En 1639, en Boston, Estados Unidos, se estableció la primera oficina postal del país. Ahí se inicia el correo en Estados Unidos. Y bueno, este mes está lleno de conmemoraciones relacionadas con precisamente problemas climáticos, porque en 1530, en esta fecha, tuvo lugar la inundación de San Félix, conocido, ¿cómo le ponían nombre de santo antes las catástrofes de la fecha que se estuviera celebrando? El sábado maléfico, la inundación de San Félix, que anegaron extensos territorios de Flandes y Zelanda en Países Bajos, causando más de 100.000 muertos. Esas efemérides que tú lees de tu celular, sí. ¿De dónde tú las tomas? Hay un servicio que se llama Día Internacional que por lo regular le completa a uno un poquito lo que tiene que ver con Ese tiene una particularidad, y es que es más extenso que lo que nosotros leemos. ¿Por qué? Porque te dicen cosas que uno con las nuestras, por ejemplo, mira, tú dices que hoy es día en tu teléfono del cuidado, ¿qué? Día de las personas cuidadoras, doctor, sí. De las personas cuidadoras, de las personas que cuidan a enfermos. Que cuidan a otras personas. Sí, las personas que cuidan a otras personas. Sí, Déjeme no ver. las personas. Exactamente. Pero perdón, no es de las enfermeras. No, de las enfermeras. Ni tampoco son los que cuidan propiedades. No, tampoco. Ok, los que cuidan personas. Las personas que cuidan personas. También hoy es Día Internacional de la Concientización sobre Tsunamis. Sí. Eso tú tienes que decir primero que es el tsunami, ¿verdad? Y después decir por qué hay que concientizar a las personas sobre el tsunami.
por la falta de concienciación en cuanto a los tsunamis, fue que aquí una vez hubo una falsa alarma de que iba a haber un tsunami que iba a azotar la capital y todo el mundo salió corriendo despavorido como si no supiera qué hacer. La concienciación es importante porque tiene que saberse que es un evento repentino que por originarse en el mar no existe la posibilidad de una alerta temprana a las personas que viven en tierra o en las zonas costeras acerca de la marejada que puede afectarles, como sucedió en Matancitas, como sucedió en Chile, como sucedió en Japón. Se han adoptado, lo más que se puede lograr es que mediante los sistemas sismológicos y ahora con las redes sociales y los sistemas de aviso rápido a través de los teléfonos, se alerte de la ocurrencia de un temblor con epicentro en el mar que vaya a desencadenar una ola, un movimiento, una marejada que pudiera afectar a alguna zona marítima. Lo que pasa es que todo eso se ha podido ya hacer. Es decir, cuando hay un temblor en el mar, va a producir un movimiento del agua del mar, es decir, un oleaje. Sí. Lo que no se ha podido determinar es la magnitud del oleaje. No. Y a veces, entonces, las personas que están muy lejos de ese lugar podrían pensar que no tienen peligro. Y cuando menos lo esperan, llega el oleaje y además, a veces, ese oleaje tiene una intensidad que podría sobrepasar todas las expectativas. Ahí tuvimos un caso en el Océano Índico, ¿tú te acuerdas? El tsunami de Indonesia, precisamente, que dejó millones de muertos, porque aunque en lo inmediato mató casi 500.000, después las consecuencias del mismo trajo más muertes, las inundaciones, las plagas, todo. Porque en el centro del océano, eso es, imagínese como que a un fregadero lleno de agua, usted le quita el tapón de un momento y se lo vuelve y se lo ponga, se produce un desplazamiento de las aguas en el fondo del océano que produce una ola de una intensidad tan grande que se esparce hacia todas partes. Okay. También aquí tenemos una experiencia que quizá no ha sido muy explicada. En la provincia María Trinidad Sánchez hay 3 localidades que están una a continuación de otra, que es el pueblo de Nagua, Matanzas y Matancita. Hoy ese es un solo pueblo, tú no diferencias, pero hay un pequeño río que no es el Nizao, porque el Nizao desemboca en la bahía de Samaná, un pequeño río que desemboca ahí en esa porción de tierra, el Boba. Entonces, el Boba. Entonces, una de esas 3 comunidades, no las 3, está por debajo del nivel del mar. Sí. Creo que es Matancitas, creo. Matancitas es lo que hacia donde se mudó el pueblo del lugar que fue afectado por el tsunami, precisamente, que está más al norte. Pero esa es una zona en Nagua donde inclusive usted transitando por la carretera que va en la costa, por ahí cerca de la Poza de Bojolo, usted mira hacia el lado que está contrario al mar y ve inundaciones permanentes, porque es que está por debajo del nivel del mar. Y dentro del mismo pueblo de Nagua hay sitios donde están por debajo del nivel del mar. El problema es, hay un lugar que está por debajo del nivel del mar y es o Matanza o Matancita, pero el tema importante es el siguiente. En esta porción de terreno han ocurrido y ocurren eventos como que no sé qué autoridades, debe ser la que se encarga de los sismos, pero sí sé que podría ser Osiris, ¿verdad? Osiris de León, el que mejor puede hacer pero Osiris no es funcionario del gobierno. No. Es un estudioso. Es un consultor. Entonces, ahí pasan algunas cosas. Por ejemplo, ahí hay
una ría en Sí. donde el agua del mar y del río Boba Sí. se unen. Pues ahí hay un negocio millonario de unos alevines de La angula. de Sí. unas angulas pequeñas Sí. que se venden muy caras. Ese es uno que ocurre ahí. También la ría, la cantidad de agua salada que entra al boba es mucho, Sí. porque ahí el boba es muy bajito. Sí. También ocurre que nadie ha explicado, en esa zona hay un proyecto que parece hotelero o parece turístico, Sí. que tiene más de 1 kilómetro de, Sí, de muchas longitud construcciones y que hay. está abandonado, Sí. pero en un lugar que tiene playa Sí. y que no es el malecón de Nagua, es en la entrada por el otro lado. Desde el lado del mar. Sabes que Nagua tiene 3 accesos. Sí. Uno que viene desde la carretera de Samaná, uno que viene de San Francisco y otro que viene de Puerto Plata, Sí. por la costa. Y en la que sale hacia la autopista de Samaná, hay abandonado un proyecto que no se sabe ni de quién es, nadie te puede informar, pero con construcciones que lucen que en un momento estaban siendo usadas y que hoy están abandonadas. Sí. Pero increíble. Yo tengo unas explicaciones en cuanto a eso porque yo estuve averiguando. Bueno, tengo entendido que construcciones nuevas no las permiten. Porque Construcciones. en esa zona no están permitiendo construcciones nuevas porque hay muchas de las que están ahí están edificadas sobre terrenos que tenían una debida titulación de propiedad antes de que entrara en vigencia la ley de la franja de los 60 De los metros. 60 metros, porque Sí. está dentro de los 60 El que metros. está dentro de los 60 metros de la costa y ya la ley no es retroactiva. Esa tierra tiene Podrían dueño. haberla cerrado, ¿eh? No, lo que pasa es que a veces hay problemas de herencia, de continuidad de negocio, doctor. ¿Tú entiendes que puede haber múltiples razones? Sí, hay múltiples razones. Bueno, entiendo que la Marina no está dejando construir más. Hay gente quita ese elemento. Pero puede haber Quita múltiples ese elemento, razones. porque solo la rehabilitación de lo que hay es un proyecto. Mire, doctor. Solo la rehabilitación Una construcción frente al mar puede llegar a un momento en que es más fácil desbaratarla y hacerla de nuevo que tratar de restaurarla. Porque la brisa marina, el salitre, las condiciones afectan las estructuras de una manera más agresiva que las construcciones que están tierra adentro. Entonces, a lo mejor son proyectos que su rehabilitación o su deterioro llega hasta un punto tal que a los dueños les resulta demasiado costosos. Y la preferencia de la gente también porque... Lo que pasa es que uno tiene un pedazo de la información. Sí. Porque yo te puedo decir que aquí en Juan Dolio hay edificios Sí. de apartamentos que yo dudo que estén más allá de los 60 metros. Entonces, estoy diciendo que alguien debería averiguar el cuento entero, porque lo que estamos haciendo es que a lo mejor tú tienes un pedazo. Mira lo que tú dices, es posible, pero eso es posible, Sí. que eso ha sido construido antes de la ley, Sí. pero los 60 metros tienen más de 100 años, por si tú no lo sabes. ¿Más de 100 años? Sí, la otra es, eso ha traído muchísimos problemas, pero está bien, porque no vamos a entrar en una discusión. Tienen 50. El asunto es que esas son construcciones que no son ranchos, No. son construcciones de concreto. Son de grandes. Tienen una cosa, hay muchas que están fuera de los 60 metros, muchas. Otra cosa, se ve que eso fue usado Sí, se ve. y que se abandonó. Que estuvo en funcionamiento en algún y que momento. parece que los propietarios son los mismos porque tienen la misma situación todos. Sí. Otra cosa, tú sabes que en estos tiempos la imaginación es muy versátil. Cualquier elemento promotor de turismo puede hacer un turismo
de, de gente que sepa que está en una vivienda que está cerca del mar, Sí. con los riesgos normales, porque hay turismo de montaña y todo eso son. Sí. Y puede ser que haya quien alquile esas habitaciones. Sí. Entonces, lo mejor es, y yo se lo he preguntado inclusive a gente de Nagua y no conocen el problema. No. Mira, yo le he preguntado hasta autoridades de Nagua y no te dicen a ti el cuento entero. Nadie lo conoce. No, claro. Ahora sí te voy a decir que el proyecto no es pequeño. No, Son no. varias casitas. Sí, no, varios apartahoteles y lugares que son que se ve que era una estructura grande que estaba funcionando. Pero también en cuanto a lo que es la inversión en habitaciones turísticas, hay que tomar en cuenta algo que pudo de alguna manera tener que ver con que esos negocios no tuvieran continuidad, doctor. ¿Cuáles son los negocios que en esa zona no han cerrado? Los de negocios, comida. Los de comida y bebida, porque son negocios a los cuales la gente va de manera temporal, se queda ahí. La habitación hotelera de predilección para muchas personas es aquella que le proporciona de cierta hora en adelante una tranquilidad. Pero mira, Muy bonito espérate, tú acabas de dar en el clavo. Yo no promuevo ese tipo de negocio, pero un motel quedaría perfecto. Eso no es de paso. Pero, doctor, lo que pasa, mire, a veces, yo digo que a veces... Tú estás yo no hablando entiendo, de negocios que son de un rato. no, ¿verdad? espérese, no, mire, Un hay humo, una materia... una comida donde chen. Mire, hay una característica, una materia prima intangible de los moteles, que es la privacidad. Entonces, yo digo, por ejemplo, cuando yo voy a un pueblo, que yo digo, venga acá, ¿cómo es posible que o sea, un motel en un pueblo, cómo es posible que sea próspero cuando todo el mundo se conoce y todo el mundo puede decir, mira, había fulano y a fulana que estaban entrando Lo que allí? pasa es que la concepción del motel que tú tienes es la que tienen los capitaleños. Que el motel es escondido y que son cuernos y gente escondida y gente que no quiere. Sí. Oh, pero una pareja puede ir y hospedarse en un hotel. Claro, Sin embargo, sí. no lo hacen. Sí. Un matrimonio no se hospeda en un motel. ¿Por qué? Eh, ¿Por qué? no entiendo. Si es un lugar, un hotel que tiene de todo. Bueno, lugares de paso, doctor, sí, lugares de paso donde Sí, la gente pero se queda. clandestino casi Sí, siempre. sí, pero esos Es son decir, los moteles que aquí, la asisten concepción ahí no clandestina. quieren que lo identifiquen. Eso es, Esto claro. es lo primero que te voy a decir. Sí. Entonces hay lugares como ese que una pareja puede ir pasarse un rato. Sí, bueno, claro. ¿Verdad? Sí. Entonces, ¿por qué no? Mire, doctor, le voy a hablar, vamos a decir que con conocimiento de causa, no sobre los moteles, sino sobre el tipo de habitación que la gente prefiere. Por ejemplo, doctor, ¿dormiría cómodamente una persona en un lugar que por más bonito que sea, tenga un pasadero de carro al frente las 24 horas del día? Como lo es la carretera de Nagua. Es decir, la gente busca no solamente la comodidad, buen alojamiento, buen mobiliario y la proximidad del mar, sino también de cierta manera, de manera muy segura, busca una tranquilidad de cierta hora, porque una gente que se traslada quiere en algún momento, después que hace lo que va a hacer, dormir tranquilo. Hay un caso, doctor, en Río San Juan, de un hotel que se financió con dinero del Banco de la Vivienda, inclusive, que no duró abierto mucho tiempo. ¿Qué problema tuvo ese hotel en su funcionamiento? Que lo hicieron del lado opuesto a donde estaba el mar. Y entonces, la gente, siendo el principal atractivo de una región, su acceso a la costa, el que el hotel esté al otro lado de la calle ya les resta un poquito de atractivo para las personas que fueran a utilizarlo. Entonces, en el caso de Nagua, un hotel que tiene un pasadero de carro de motores tocando bocina y también de ciertas cosas, también es algo que muchas personas lo pensarían bastante antes de alojarse en un sitio así. Siempre buscan un ligero aislamiento también. Pero esos hoteles de Nagua, esa parte de donde está ahí en la costa también, eso es un misterio precisamente de por qué no hubo continuidad o una reconversión a otros propósitos de esas estructuras que están ahí en esa zona. Pero todo esto comenzó por la conversación acerca de los tsunamis y también tener pendiente
el oleaje, el peligro, la cercanía del mar, también en algunos casos el mar puede ser muy bonito, pero también puede ser bastante peligroso. Y esa costa de ahí, por el tan fuerte oleaje que tiene, no es apta para los bañistas. Esa es otra cosa también que tienen los centros hoteleros de por ahí, de por esa zona. Bien, vamos con la columna síntesis del periódico El Caribe, que hoy nos trae este 5 de noviembre el título El Pacto. Recuerden que el PLD en el 2020, con Danilo en la presidencia y Gonzalo Castillo de candidato, no perdía las elecciones, porque el PRM, con todo el apoyo de los Estados Unidos y su Marcha Verde, tenían el poder, pero no votos. Leonel aprovechó su disputa con Danilo, pactó con Luis Abinader y le abrió el camino al PRM, al dividir al PLD. Luego, Leonel obtuvo la segunda mayoría en el Senado. Los casos de corrupción solo fueron en contra de Danilo Medina. La actual reforma constitucional deja afuera a Danilo y Luis le deja todo el camino a la fuerza del pueblo. Luis se inventa a Guillermo Moreno como senador en sustitución de Faride para allanar el camino a Omar Fernández, que ahora forma parte del Consejo Nacional de la Magistratura. Así es que andan las cosas, señores. Bien, vamos entonces con otras informaciones que tenemos para ustedes. Tenemos las siguientes noticias de nuestro resumen. Dicen que el gobierno pasa balance a lluvias del fin de semana y no hay víctimas fatales. Hasta el momento, las lluvias provocadas por varios sistemas atmosféricos durante el fin de semana no han dejado ninguna víctima. Al hablar durante la semanal, el presidente Luis Abinader detalló que hasta el momento unas 1.390 personas fueron movilizadas de sus hogares en riesgo y ya todas fueron devueltas a sus hogares. Unas 9 comunidades resultaron aisladas, 278 viviendas resultaron afectadas y se registraron unos 7 deslizamientos de tierra. Aquí está lo que estábamos hablando ayer. El presidente Luis Abinader anunció la construcción de 250 nuevas infraestructuras escolares para finales del año 2025, lo que significa que unas 4.000 aulas aproximadamente serán construidas en todo el territorio nacional. El jefe de Estado hizo el señalamiento al hablar en el acto de inauguración del primero de 2 liceos que albergarán a 1.775 estudiantes, lo que dijo representará unas 4.000 aulas. República Dominicana es el tercer país con más vehículos por habitantes en América Latina. A pesar del impacto de la pandemia de COVID-19 en la economía, la República Dominicana ha logrado recuperar su ritmo de promedio de crecimiento del 5% anual, reflejándose en el aumento del número de vehículos en circulación. Esto alcanzó los 6.081.697 vehículos al cierre de septiembre de este año. Según un estudio del periódico Diario Libre, este incremento de vehículos se da en un país con poco más de 11 millones de habitantes, lo que explica los embotellamientos en las principales ciudades y la presión sobre la infraestructura vial. Considerada una de las mejores en América Latina, con 11.4 millones de habitantes, la relación es de un vehículo por cada 1.8 personas. Es decir, casi hay más, bueno, señores, es como si uno de cada 2 ciudadanos tuviera un vehículo a su disposición. Eso incluye motocicletas. La Autoridad Portuaria Dominicana aclaró a través de un comunicado publicado en sus redes sociales que debido a los fuertes oleajes recientes y las condiciones atmosféricas adversas, se ha registrado el levantamiento de algunas tablas de la infraestructura del muelle de Miches. Sin embargo, se informó que esta situación no provocó daños mayores, manteniendo de forma habitual su operatividad, así como la seguridad de su instalación. El Ministerio Público, acompañado de agentes de la policía, desmanteló una banda, un laboratorio clandestino de fabricación de medicamentos y un taller de desmantelamiento de motocicletas robadas en la carretera La Cuava de Pedro Brand. Durante el operativo fueron detenidos los nombrados Justo Ciro Jiménez, César Matos y Freddy Guzmán, quienes están siendo sometidos a la justicia.
Los ciudadanos estadounidenses en República Dominicana sí pueden ejercer el sufragio en las elecciones presidenciales de este martes 5 de noviembre. Así lo informó la Embajada de Estados Unidos en el país, afirmando que los ciudadanos del país norteamericano podrían votar desde cualquier parte del mundo. La semana que comienza será crucial para la conformación de la nueva Junta Central Electoral, ya que la comisión del Senado encargada de la evaluación de candidatos se apresta a elaborar este martes su informe con las ternas que serán debatidas por el Pleno de la Cámara Alta. Unas 5 ternas con un total de 15 aspirantes se llevarán a una sesión del Senado posiblemente esta misma semana para que los legisladores escojan a los 5 miembros titulares del órgano comicial, quienes estarán en los cargos para el periodo 2024-2028. El Ministerio de Educación de la República Dominicana convocó a partir de este martes a más de 17,000 estudiantes para la tercera convocatoria de las pruebas nacionales, proceso fundamental para la evaluación del aprendizaje y la calidad educativa. Yanile Valenzuela, directora de evaluación de los aprendizajes del MINER, indicó que para el nivel secundario están convocados un total de 12,143 estudiantes regulares y pendientes desde el 2023 que se presentarían el martes 5 con las materias de matemáticas y ciencias sociales y el miércoles 6 de noviembre con las asignaturas de lengua española y ciencias de la naturaleza. El Ejército de la República Dominicana y la Dirección General de Migración realizaron una intervención en el Hotel La Altagracia, ubicado en las Matas de Santa Cruz, en compañía del Ministerio Público de la provincia de Montecristi, donde fueron encontrados 83 haitianos indocumentados. Luego de una labor de inteligencia llevada a cabo por efectivos del Ejército, el referido hotel fue acordonado la noche del domingo durante una operación militar llevada a cabo en coordinación con la Dirección de Migración en presencia de un fiscal. El ministro sin cartera Roberto Fulcar afirmó que en la República Dominicana no deberá quedar residiendo ni un solo extranjero de manera ilegal, calificando de inaceptable la petición de parar las deportaciones que se realizan respetando siempre los derechos humanos y la integridad de las personas. Fulcar destacó que nadie puede reclamarle a un país libre e independiente por proteger sus fronteras, garantice su integridad de su territorio y defienda su soberanía como nación. A sus 41 años, Johnny Pujol se convirtió en el secretario general que va a dirigir los destinos del Partido de la Liberación Dominicana junto a su presidente Danilo Medina. Sobre ellos recae la tarea de relanzar la organización política para recuperar el espacio que ha perdido en los 2 últimos procesos electorales. Para lograr este objetivo, Pujols cree que la clave está en hacer definitivamente la transición de partido de gobierno a partido de oposición, algo que todavía no habría hecho el PLD. 6 partidos políticos compiten actualmente por la presidencia en Estados Unidos con 240 millones de votantes, con probabilidad del triunfo solo del demócrata o el republicano. Por el Partido Demócrata, su candidata presidencial es Kamala Harris, el expresidente Donald Trump por el republicano, el teólogo Cornel West por el Partido Justicia para Todos, Jill Stein, médica, por el Partido Verde, Chase Olivier por el Partido Libertario y la dominicana marxista Claudia de la Cruz por los partidos Socialismo y la Liberación. El rey de España, Felipe VI, aseguró que hay que entender el enfado y la frustración manifestada por muchas personas durante la visita que el monarca realizó el domingo a las zonas inundadas en la región de Valencia, producidas en la costa mediterránea, por lo mal que sus habitantes y la dificultad de comprender cómo funcionan los mecanismos para atender emergencias. Bien. Es muy interesante buscar en las redes lo que es la DANA, es el fenómeno atmosférico que afectó a Valencia. Creo que son las siglas de depresión a altos niveles de la atmósfera. Es como si un choque de masas de aire frío y caliente acumulando suficiente humedad hubiese sido retenido por un sistema montañoso alrededor de Valencia, provocando
que en cuestión de horas cayó todo el agua que regularmente cae en un año. Y ahí se puede ver qué fue lo que sucedió. Se formó la depresión tropical 18 y se forma la tormenta Rafael. Cuba, Jamaica y las Islas Caimán están en alerta por la depresión tropical 18 formada en el Atlántico. Se prevé que en el transcurso de la semana se intensifiquen hasta llegar a ser un huracán. La depresión se encontraba a 310 kilómetros al sur de Jamaica, país en el Caribe que está bajo aviso de tormenta tropical, y al 645 kilómetros al sureste de Gran Caimán. Los candidatos a las elecciones presidenciales de Estados Unidos, Kamala Harris y Donald Trump, llegaron a los comicios empatados en las encuestas y la incertidumbre se va a dilucidar en 7 estados en disputa en los que estarán todas las miradas este martes. Harris aventaja en voto popular con un 48% a Trump, que tiene un 46.9% según el agregador de encuestas 538, que lo pone a la demócrata 1.1 puntos por encima del republicano. Vamos a hacer una pausa, volvemos en unos instantes.